Tenía trabajo, tenía salud, pero también tenía algo peor que la pobreza. La sensación constante de ir llegando tarde a todo. A los 30 años ya debería tener más. Eso pensaba cada mañana mientras me amarraba los zapatos para ir a trabajar. Veía a otros avanzar, como si el tiempo los empujara a favor. Amigos con negocios propios, excompañeros presumiendo viajes, carros nuevos, casas que yo apenas podía imaginar. Y yo seguía contando monedas, midiendo gastos, aplazando sueños. Trabajaba más que muchos de ellos, de eso estaba seguro. Me quedaba horas extras, aceptaba responsabilidades que no me correspondían, cargaba problemas ajenos como si fueran míos, pero el dinero nunca se quedaba conmigo, siempre se iba. Empecé a obsesionarme. Al principio fue silencioso, videos sobre inversiones, libros de mentalidad millonaria. Luego vinieron las comparaciones, el rencor, la envidia mal disimulada. Ya no me alegraba el éxito ajeno, me ardía. Sentía que el tiempo me estaba castigando, que cada año que pasaba, las oportunidades se cerraban, como puertas que se traban una por una. Deseé tanto cada noche que mi vida cambiara, que pensé que lo había manifestado. Fue entonces cuando conocí a Álvaro. No fue una aparición misteriosa, ni un encuentro digno de película. Lo conocí en un bar elegante, uno al que yo no pertenecía, invitado por un cliente que apenas conocía. Álvaro estaba sentado solo, traje oscuro, reloj caro, voz tranquila. No imponía miedo, imponía respeto. Ese tipo de respeto que no se exige, se asume. Terminamos hablando por casualidad, de negocios, de dinero, de oportunidades. Yo hablé de más como siempre. Le conté mi frustración, mi sensación de estar atrapado, mi hambre de crecer. Él escuchaba sin interrumpir, con una ligera sonrisa que no supe interpretar en ese momento. No estás atrasado, me dijo, solo estás mal ubicado. Esa frase se me clavó. Me explicó que el dinero no llega al que trabaja duro, sino al que está dispuesto a hacer lo necesario. No lo dijo con malicia, lo dijo como quien explica una ley física. La mayoría fracasa porque se detiene justo cuando debería avanzar, por miedo, por culpa, por creer que hay reglas. Le pregunté a qué se dedicaba. Sonrió. Abro caminos. No volví a verlo esa noche, pero al día siguiente tenía su número en mi celular. No recuerdo haberlo anotado. Empezamos a vernos con más frecuencia, cafés, restaurantes, oficinas que parecían prestadas por el poder mismo. Nunca me pidió nada, solo hablaba. Me enseñaba cifras, contactos, oportunidades que parecían imposibles. Y de pronto, sin saber cómo, ya estaba dentro. Mi primer negocio fue pequeño, una inversión rápida, dinero que regresó multiplicado en semanas. Pensé que había sido suerte. Luego vino otro y otro más. El dinero empezó a fluir como nunca antes en mi vida. Álvaro no celebraba conmigo, solo observaba. ¿Ves?, me dijo una vez. El problema nunca fue tu capacidad, era tu miedo. Yo me sentía invencible. Por primera vez el tiempo parecía correr a mi favor. Me compré cosas que antes solo miraba en vitrinas. Dejé de revisar el saldo antes de pagar. Caminaba distinto, hablaba distinto. Hasta las mujeres me miraban diferente. Con ellas tampoco había tenido mucha suerte. Una noche, mientras brindábamos, Álvaro fue directo. Todo esto no es gratis, dijo sin cambiar el tono. Nada que valga la pena lo es. Lo miré incómodo. Le pregunté qué quería, aunque yo desde el principio sabía que de eso tan bueno no dan tanto. Compromiso, respondió. Lealtad, y que cuando llegue el momento, no dudes. ¿El momento de qué? De pagar. No hubo contrato, no hubo sangre, no hubo símbolos raros, solo un acuerdo verbal, tan simple como aterrador. Dinero a cambio de obediencia futura, sin fechas, sin detalles. Acepté, no porque creyera estar vendiendo mi dignidad, sino porque pensé que nunca llegaría ese momento. Siempre creemos que el precio es un problema del futuro. Esa noche, al llegar a casa, me miré al espejo y me vi distinto. No mejor, más duro, más vacío, pero no me importó. Por primera vez sentí que había dejado de correr detrás del mundo. No sabía aún que el tiempo no se detiene, solo cambia la forma en que cobra. Y yo acababa de poner mi nombre en su lista. El dinero empezó a llegar como si hubiera estado esperando el momento exacto para aparecer. No de golpe, sino con una constancia que me desconcertaba. Cada semana cerraba tratos, cada vez subía un escalón
antes que pareciera inalcanzable. Ya no hablaba de si algún día, hablaba de cuando invierta, cuando compre, cuando expanda. Mis manos dejaron de temblar al firmar cifras grandes. Mi nombre comenzó a circular en reuniones, donde antes nadie me habría dejado pasar de la puerta. Entendí que el respeto no se gana, se compra. Álvaro seguía apareciendo de vez en cuando. Nunca llamaba para preguntar cómo estaba, solo para asegurarse de que yo siguiera avanzando. Estás creciendo rápido, me dijo una tarde. Eso trae consecuencias. Pensé que hablaba de impuestos, de envidias, de competencia. Asentí con una sonrisa. Creí saber de qué iba el juego. El primer favor llegó disfrazado de consejo. Hay un socio que te va a frenar. Sácalo ahora, antes de que te cueste más. No era mentira. Aquel hombre era torpe, desconfiado, lento, pero también era leal. Dudé. Álvaro me miró como quien observa un experimento. No te estoy pidiendo que lo destruyas, solo que avances. Lo hice. Usé vacíos legales, excusas limpias, una salida elegante. Él quedó afuera. Yo avancé. El dinero respondió de inmediato. Después vino otro favor y otro. Mentí en balances. Acepté negocios donde otros perdían. Desplacé a gente que llevaba años construyendo lo que yo tomé en semanas. Fue entonces cuando empecé a dormir mal. Soñaba con relojes sin manecillas, con habitaciones llenas de puertas cerradas. Me despertaba sudando, con una presión extraña en el pecho. No le dije a nadie. ¿A quién iba a contarle que el éxito me estaba dando miedo? Mi pareja empezó a notarlo. Me dijo que estaba distante, frío. Yo le respondí con dinero, regalos, viajes, cenas caras. Pensé que eso bastaría. Pasó un buen tiempo antes que Álvaro volviera a aparecer. Cuando lo hizo, yo ya estaba demasiado cómodo. Te estás relajando, me dijo, y eso no es bueno. Estoy disfrutando de lo que construí. Todavía no es tuyo. Esa frase me cayó como un balde de agua fría. Le pregunté cuándo llegaría el momento de pagar. Sonrió. Los favores se volvieron más directos, más incómodos. Me pidió que cerrara un trato, sabiendo que dejaría varias familias en la calle. Cada decisión traía dinero, mucho dinero, pero también traía algo más. Una sensación de vacío que no se llenaba con nada. Intenté frenar. Una semana no acepté un trato. El dinero se detuvo. 2 inversiones se esfumaron como humo. Volví a sentir esa vieja ansiedad, esa sensación de estar quedándome atrás. Álvaro no dijo nada, solo apareció. Se sentó frente a mí y esperó. Fue entonces cuando empezaron las señales que ya no podía ignorar. Personas que no conocía me decían frases extrañas. Aprovecha mientras puedas. El tiempo no perdona. Nadie corre para siempre. Intenté romper el trato. Le dije a Álvaro que ya había ganado suficiente, que quería salirme. Reí nervioso, esperando que todo fuera una metáfora exagerada. Él me miró largo rato. Por primera vez sentí miedo real. No pediste mi dinero, pediste ventaja, dijo. ¿Y cuál es el precio final? Eso depende de cuánto quieras conservar. Me dijo cuánto tiempo me quedaba, tiempo que no entendí, pero que sentí correr más rápido desde ese día. Empecé a notar cómo mi reflejo se veía distinto. Ojeras profundas, mirada cansada. El éxito me estaba envejeciendo por dentro. Una noche desperté con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. No vi nada, solo sentí una presencia pesada. Olía raro, metálico, como óxido. Al día siguiente el dinero volvió a entrar como una avalancha. Entendí entonces la trampa. No había forma de irme sin perderlo todo. No había riqueza suficiente para comprar salida. Solo quedaba avanzar o caer. Y yo, cegado por la avaricia, elegí seguir, sin saber que el verdadero cobro aún no había comenzado. Creí que podía controlarlo todo. Creí que mi dinero, mis contactos, mis empresas, mi capacidad para manipular a otros me hacían más poderoso que iluso. Si fue él quien me dio todo eso, la arrogancia no tenía fin. Cuando Álvaro me llamó para vernos en su oficina, pensé que sería una formalidad. Quería mostrarle que ya no dependía de él, que yo, con mi ambición y mi astucia, había llegado más lejos de lo que él jamás podría imaginar. Llegué arrogante y la sonrisa de quien se cree dueño del universo. La oficina estaba igual que siempre, con su luz cálida, muebles de madera maciza,
Todo parecía normal, pero había algo, un aire extraño, pesado, que me erizaba la piel. Pensé que eran nervios, que en la ansiedad por la reunión me jugaba una mala pasada. Entré confiado, con pasos firmes. «Llegaste tarde», dijo Álvaro sin mirarme, sirviéndose un trago. «El tiempo es mío ahora», respondí, sonriendo con desdén. «No vengo a escuchar sermones, vine a enseñarte qué tan lejos he llegado. Y te agradezco por ser el empujón inicial, pero es mejor cada uno por su lado, cada uno por su camino, ¿no crees?» Finalmente se giró y ahí supe que algo había cambiado para siempre. Sus ojos, siempre fríos, brillaban ahora con una luz que parecía absorber todo a su alrededor. Su piel no reflejaba la luz de la oficina, sino que la devoraba. La sonrisa en su rostro era lenta, cargada de una certeza imposible de desafiar. «Llegó el momento», dijo, y su voz retumbó dentro de mí, no como sonido, sino como presión en los huesos. «¿Momento de qué?», respondí con arrogancia. «Creo que ahora soy el que controla el juego. Todo lo que tengo es gracias a mí, no a ti». Se detuvo, me miró largo tiempo y la oficina empezó a temblar sutilmente. La alfombra pareció arrugarse bajo mis pies, los ventanales se oscurecieron y la luz cálida desapareció lentamente. Las paredes dejaron de tener forma, estirándose hacia una oscuridad infinita. «¿Todavía crees que puedes vencerme con dinero? ¿Que puedes ser más fuerte que yo? Solo porque llenaste tus bolsillos». El espacio alrededor nuestro ya no era la oficina. Cambió de golpe. Estaba en un abismo oscuro, lleno de sombras que se retorcían desde los bordes de la nada. Y Álvaro ya no era humano. Era una figura oscura, imponente, aterradora de ver. Sentí miedo, nervios, ansiedad. Su figura se expandió, oscura, imponente. Las sombras giraban a su alrededor, formando una corona de terror que me dejó paralizado. Su rostro humano se había desdibujado y lo que quedó era un ser de poder absoluto, antiguo, maligno. Su voz resonaba en la nada y cada palabra era un golpe directo. «Siempre supe que tu arrogancia te traería aquí», dijo, «y ahora, finalmente, puedo mostrarte la verdad». Sentí un escalofrío que recorrió cada fibra de mi cuerpo. Vi como todo lo que había construido, todo lo que había conseguido, parecía efímero frente a su presencia. Nada importaba ante ello. «Lo que te ofrezco es simple, abundancia limitada, todo lo que alguna vez soñaste, pero a un precio que ni siquiera tu arrogancia puede comprender. A cambio, tendrás que entregarme tu alma y la de tus descendientes varones. Toda tu sangre quedará ligada a mí para siempre». Tragué saliva. Mi corazón latía tan rápido que temí que fuera a reventar. Quise responder con arrogancia, con otra burla, pero la voz se me ahogó. Sabía que esta vez no podía engañarlo, que no era solo un hombre hablando, era algo más. «No», dije finalmente, «no puedo aceptar eso». Rió, no una risa humana, sino un sonido que retumbaba en mi cabeza y resonaba en mis entrañas. «¿No puedes o no quieres?», preguntó. «No quiero», tratando de mantener mi orgullo. «He hecho dinero antes sin que me amenaces, sin que me digan qué hacer. Puedo vivir sin ti. Eso es lo que quiero mostrarte». Y el espacio se deformó aún más. Las paredes se transformaron en un abismo sin fin, rostros deformes que gritaban en silencio. El suelo se volvió irregular, con grietas que emanaban un calor oscuro, un hedor que me hizo vomitar. Cada pelo de mi cuerpo se erizó. Álvaro ya no era Álvaro, era el mismísimo diablo. No era un disfraz, no era un truco, era real, y todo su poder estaba allí, frente a mí. «Mira, esto es lo que soy, esto es lo que nunca viste. Nadie se burla de mí». «Yo no», comencé a decir, pero el miedo y la incredulidad me cortaron la voz. «Escucha», interrumpió, «tienes dos caminos, abundancia total, riqueza, poder, vida larga, pero con un sacrificio que te cambiará para siempre. Es lo que siempre deseaste, ¿no?». Entonces entendí, siempre estuvo ahí, vigilándome desde el principio. «Oh, pobreza y mediocridad, y la certeza de que morirás sin absolutamente nada». Sentí como mi ambición y mi deseo de poder se debatían con el terror más absoluto. Cada músculo de mi cuerpo temblaba, pero cada fibra de mi mente gritaba: «Lo quiero todo, lo merezco». Y lo hice. Acepté, con un estremecimiento de horror, con un temblor que no podía controlar. Mi ambición venció el miedo. De inmediato, todo volvió a la normalidad. La oficina estaba intacta. Las luces brillaban como siempre. Álvaro había desaparecido. No había rastro de él, ni del espacio oscuro en el que había estado. Era como si nunca hubiera existido. El dinero llegó al instante, exagerado,
inmenso, más de lo que alguna vez soñé. La vida se transformó en un torrente de riqueza y lujos. He tenido años de abundancia, de excesos. Probé todo, compré todo, mandé sobre muchos. Fui envidiado, fui temido, pero nunca puedo olvidar. Cada noche cuando me acuesto, siento el vacío de la elección. La certeza de que Él me observa desde algún lugar invisible. La ambición me había dado todo, pero la certeza de que mi alma y la de mis descendientes estaban hipotecadas. Eso me seguía como sombra, pero en el fondo siempre estaba esa pregunta: ¿cuándo y cómo llegará el precio? No sabía si sería doloroso, rápido, lento o vacío eterno. Solo sabía que algún día, inevitablemente, tendría que pagar. Y sé que no importa cuánto tiempo pase, ni cuán rico, poderoso o influyente me vuelva, ese día llegará. Mi ambición me dio paraíso y en algún momento me dará el infierno.